Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé bien que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que hago, y que dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si ustedes creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Digan todos conmigo: ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Enséñame lo que debo hacer, lo que debo decir, cómo lo debo decir. Dame el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de temor de Dios, para comprender y meditar las sagradas Escrituras. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Nuevamente, hermanos, cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta celebración eucarística con la cual comenzamos esta asamblea de adoración. ¿Por qué de adoración? Porque nosotros estamos llamados a reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros los católicos? Los católicos lo hacemos quizás de muchas maneras, pero de forma especial lo hacemos a través de dos. Una, a través de la Sagrada Palabra, es decir, la Escritura, y dos, a través de la Santa Eucaristía. Escuchamos a Jesús, que es palabra, que nos habla, que nos dice, que nos enseña, que nos guía, que nos muestra el camino, que nos dice la verdad, pero también después de haberlo escuchado, entonces lo vemos, lo adoramos, lo reconocemos. Él es el Cordero de Dios, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios. Entonces, pues nos encontramos aquí para escuchar a Jesús y para adorar a Jesús. Hoy la palabra está muy clara y quiero resumirla toda en una sola, o sea, todo el Evangelio en una sola palabra, y se llama testimonio. Fíjense que nosotros hemos escuchado en algún otro momento sobre testimonio o testificar. A veces cuando dos personas, el señor, la señora se van a casar, allá en el registro le dice: búsquese dos testigos, ¿ve? Cuando se va a casar por la iglesia le dice: búsquese dos testigos. ¿Y qué es lo que hacen los testigos? Pues hablar bien ¿de quién? De esa persona, ¿no? No va a ir a hablar mal. Se supone que si es testigo es porque va a ir a hablar bien. Y todo lo que le pregunten, pues normalmente dice: sí, yo lo conozco, sí, yo sé quién es, sí, yo tengo trato con él, yo sé que es una buena persona, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace el testigo? Hablar bien de la persona que está
representando. Por eso es que es un testigo mío. Yo lo busqué porque confío en él, porque yo sé quién es y yo sé que no me va a hacer quedar mal delante de los demás. ¿Ven? Por eso es que es un testigo. Entonces la palabra de hoy, el Evangelio, viene a hablar muy claramente donde dice el Señor: yo doy testimonio del Padre, dice Jesús. Yo doy testimonio del Padre. Si ustedes de verdad le creyeran a Moisés, es decir, si ustedes de verdad creyeran en la palabra, en la Sagrada Escritura, me creerían a mí. Y si me creen a mí, entonces dan testimonio de mí. Aquí hay algo bastante interesante, y es que Jesús da testimonio del Padre, del Dios de la vida, y nosotros como cristianos damos testimonio de Jesucristo. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Quiénes son ustedes? Cristianos. ¿Cómo se llaman ustedes? Cristianos. ¿Ve? Porque pareciera ser que los únicos que son cristianos son los de otra religión. Nosotros somos católicos y somos los primeros. No hay otros, somos los primeros y somos fundados por Jesucristo. Y como somos seguidores de Jesucristo, entonces nos hacemos llamar cristianos católicos. Cristianos católicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resumir este evangelio, mis queridos hermanos? En que tanto usted como yo, desde el día del bautismo, hemos empezado a ser, o el Señor nos ha llamado a ser, testigos del cristianismo. Porque si el ser testigo es hablar bien del otro, hacer quedar bien al otro, hablar de buena fe del otro, entonces usted y yo, ¿cuál es el mandato que tenemos? Hacer quedar bien ¿a quién? A Jesús. ¿Hablar bien de quién? De Jesús. ¿Mostrar la gloria de quién? De Jesús. ¿Anunciar a quién? A Jesús. Entonces nosotros somos llamados a ser testigos de la verdad que se llama Jesucristo. Por eso es que toda nuestra vida tiene que ser un testimonio de vida. Testimonio de vida. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de vivir, incluso hasta mi manera de sentir, tiene que ser la del Evangelio, tiene que ser la de la palabra, tiene que ser la que Jesucristo nos enseña en la Sagrada Escritura. Si yo estoy actuando de esa manera, entonces me puedo llamar seguidor de Jesús, me puedo llamar testigo de Jesús, me puedo llamar testimonio de Jesús. ¿Ve? Porque a veces pareciera ser que ser testigo de Jesús es solamente porque Él ha hecho un milagro en mí. ¿Ve? Estaba enfermo y le pedí un milagro al Señor y el Señor me lo concedió porque era su voluntad. Bendito sea Dios. Entonces soy testigo. Claro que es testigo. Pero todas las personas, aquellas que no le han pedido al Señor un milagro de salud, entonces ¿cómo quedan? Bueno, el testimonio es la manera de vivir, la manera de actuar, la manera de sentir, la manera de desenvolverse en el lugar donde nosotros nos encontramos, donde nosotros vivimos, con quienes vivimos. Es la manera de actuar según el Evangelio. Y no estamos hablando de ninguna sanación corporal, orgánica, no. Estamos hablando de la manera de actuar y de vivir que tienen los seres humanos, que tenemos los cristianos católicos, creyentes en Dios, creyentes en la Virgen. Usted y yo, mis queridos hermanos, repito, estamos llamados a ser testigos, dar testimonio del Evangelio. Mire, termino con esto. Si a nosotros, asistiendo a la iglesia, oigan esto, asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra los domingos, etcétera, etcétera, en ningún momento no nos han dicho a nosotros, pero usted antes hacía esto y ahora ya no lo hace. Pero usted antes hablaba así y ya no habla. Usted antes vivía de esta manera y ya no vive. Si a usted no le han dicho eso, es porque todavía no hemos empezado a ser testigos o no hemos empezado a dar frutos de la palabra. Porque si estamos de verdad metidos en las cosas de Dios, metidos en el Evangelio, se tiene que ver un cambio, se tiene que ver una diferencia, se tiene que ver algo nuevo en nosotros y la gente lo va a percibir. Y dice, si es verdad, mira, como que el hecho de ir a la iglesia, ir a la oración, ir a la Eucaristía, lo ha hecho más, no sé, más amable, más cordial, más cercano, más humano, no sé. Se le ve el cambio, se le ve la diferencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ve, las cosas de Dios tienen efecto. El Evangelio tiene su efecto.
Y como dice por ahí una secta, el evangelio cambia. Es verdad, el evangelio cambia. No es que la secta se llama así, sino que es verdad, el evangelio cambia. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo empezamos a vivir el evangelio, empezamos a vivir la buena nueva, lo que aquí nos dice, y lo empezamos a interiorizar, a meditar, a reflexionar cómo está mi vida y demás, pues el evangelio me cambia a mí, me cambia. ¿A usted el evangelio lo cambió? Sí, porque me fui y se llama el evangelio cambia. No. El evangelio me cambia a mí desde donde me encuentro, en mi iglesia, en mi fe. Conclusión, testigos de la verdad. Conclusión, testimonio de Jesús. Cómo vivamos, cómo actuemos, cómo pensemos, cómo nos vayamos a desenvolver en el mundo que estemos, daremos testimonio de que las cosas de Dios es verdad y haremos que la gente crea. Si hacemos todo lo contrario, la gente va a decir, ¿vio? Mire, ahí tiene. Por eso es que yo no creo. Por eso es que esto, por eso es que aquello, por eso es que para allá, por eso es que para acá. Porque la gente lo que quiere ver es el punto negro en la pared blanca. Y equivóquese usted para que vea que, mire, le dan palo durante toda una semana. Bueno, pues el testimonio es importante. Pidámosle al Dios de la vida, mis queridos hermanos, que nos ayude en esto. No es fácil, yo eso lo entiendo. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible, porque si no, ¿por qué tantos santos en la iglesia? Tantos mártires, tanta gente buena. ¿Por qué? Si hay esa gente, ¿esto qué quiere decir? Que esto es verdad, que esto existe, que esto no es mentira. Lo que pasa es que yo tengo que vivirlo de verdad, interiorizarlo y sobre todo tomarlo en serio. Que María Santísima derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, nos fortalezca, nos anime, y ella, que fue la primera testigo del Señor, del Hijo de Dios, pues nos enseñe también a ser verdaderos testigos de la verdad que es Jesucristo. Amén.